Entonces, entonces muchachos, hoy vamos a hablar acerca de los compartimentos musculares del muslo. Entonces tenemos que el músculo se divide en tres compartimentos musculares. El compartimento muscular del grupo, los grupos anterior, el grupo medial o interno y el grupo posterior que vamos a ver en el otro cadáver. El grupo anterior, muchachos, o el compartimento anterior está conformado por el músculo sartorio, ¿verdad? Que es el músculo más largo del cuerpo, que se origina en la espina ilíaca anterior-inferior y se inserta en el borde interno tanto de la tuberosidad tibial como de la región interna del cuerpo del tercio superior. Este representa el músculo más largo del cuerpo. El siguiente músculo es el músculo cuádriceps femoral. El músculo cuádriceps femoral está conformado por cuatro bastos. El recto femoral, que es este que observamos aquí, el vasto interno o vasto medial y el vasto lateral o vasto externo, por último el vasto intermedio, que ya vamos a hablar de eso. El recto femoral o recto anterior, este que observamos aquí, representa el eje muscular o el andamiaje pues, de este músculo donde se insertan todos estos músculos. Entonces aquí podemos ver que el recto femoral se continúa directamente con el tendón de inserción del músculo cuádriceps femoral, que es el tendón rotuliano. También se le denomina tendón rotuliano por su relación con la próstata, con la rótula. Entonces vemos el vasto intermedio, muchachos, se inserta en el borde lateral del tendón rotuliano. El vasto lateral se inserta en el borde lateral del tendón rotuliano. El músculo o el vasto intermedio se inserta en la cara posterior del tendón rotuliano. Entonces, como vemos, todos estos músculos se insertan en el tendón rotuliano, donde va a quedar inmersa la patela o la rótula. Finalmente se inserta en la tuberosidad tibial, ¿no? El último músculo que está por debajo del vasto intermedio es el músculo articular de la rodilla, que está íntimamente relacionado con la porción anterior del tercio distal del cuerpo del fémur. Y tiene esta forma, así como están mis dedos, se dirigen hacia la región inferior a insertarse en la porción superior y anterior de la cápsula articular. Pero para poderlo ver tenemos que quitar este vasto intermedio. Los músculos del compartimento interno, muchachos, están conformados por el músculo más medial, que es el músculo grácil, también conocido como recto interno, el músculo grácil. Luego continuamos con los músculos aductores. Y vamos a hablar aquí antes del pectíneo, ¿verdad? El pectíneo, que ya sabemos que es un músculo que se origina en la cresta pectínea, que representa el borde superior de la rama superior del pubis y se inserta también en la línea pectínea del fémur, ¿verdad? Entonces este músculo es parte de los músculos que conforman el piso del triángulo femoral, de los que ya vamos a hablar. Entonces tenemos el músculo pectíneo y vemos los aductores. Entonces este músculo que vemos aquí es el músculo aductor largo, también denominado aductor mediano o bien primer aductor. Luego vamos con el siguiente aductor, que es el músculo aductor breve o aductor corto o segundo aductor. Luego, finalmente, tenemos el músculo aductor mayor o aductor magno o tercer aductor. Este músculo tiene una porción extensora que se inserta en el tubérculo del tercer aductor, como todos ya sabemos, se encuentra en la porción superior del cóndilo medial de la epífisis inferior del fémur. Entonces, todos estos músculos se insertan en el labio interno de la línea áspera, que representa el borde posterior del cuerpo del fémur. Dentro de las formaciones, muchachos, especiales del muslo, tenemos en esta región, en la cara anterior, que es el triángulo femoral. El triángulo femoral está conformado por un triángulo cuya base se dirige hacia arriba y su vértice hacia abajo. La base de este triángulo, el límite superior, está conformado por el ligamento inguinal, en la porción lateral o el límite lateral por el músculo sartorio, y la porción medial o interna está conformada por el músculo aductor largo o aductor mediano o primer aductor. Cabe mencionar también que este músculo aductor largo o aductor mediano también forma parte del piso de este triángulo. Entonces el piso de este triángulo está conformado por el músculo aductor largo, por el músculo pectíneo y por el tendón de inserción del músculo psoas ilíaco.
Esos tres músculos conforman el piso del triángulo femoral. ¿Y qué encontramos en él? En él encontramos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, ¿verdad? Son las tres estructuras. La otra formación importante es el triángulo de Hunt. Bueno, este triángulo también se le denomina triángulo de Scarpa, muchachos. La siguiente formación es el conducto de los aductores, que está también el conducto de Hunt, que él está delimitado por el músculo sertorio, por el vasto interno del músculo cuádriceps y por el músculo aductor largo, que es este que observamos aquí. En él vamos a encontrar la arteria femoral, el nervio femoral y el nervio safeno interno. Son las estructuras que discurren por el triángulo de aductores. En los músculos del compartimiento posterior, en los músculos del compartimiento posterior están conformados por el músculo bíceps, los músculos bíceps femoral, los músculos semitendinosos y semimembranos. Entonces, el músculo bíceps, muchachos, lo podemos observar aquí, aquí lo podemos observar. Este es el músculo bíceps, que tiene una porción larga y una porción corta, y que el tendón de inserción del músculo bíceps forma el límite lateral del hueco popliteo o de la fosa poplitea. Este tendón de inserción se inserta en la cabeza del peroné. El límite medial del triángulo del hueco popliteo está conformado por el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la musculatura de la región posterior, del compartimento posterior, está conformado por el bíceps, con su cabeza larga y su cabeza corta, bíceps femoral, ¿verdad? El músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso. El hueco popliteo, en él vamos a encontrar la arteria poplitea, la vena poplitea y la bifurcación del nervio ciático. El nervio ciático popliteo externo o peroneo común y el nervio ciático popliteo interno o tibial. Esas son las estructuras.